Mal y de malas. La situación de Pedro Altán ya sobrepasa los límites de un pequeño altercado o de una polémica manejable. Ahora todo se concurre o se guía hacia una instancia jurídica y hasta el peso de la ley le podría caer al futbolista que hoy está denunciado. Y hombre, yo creo que es un tema para agarrarlo con pinzas. Todo te lo contaré en este video con el más sumo de los respetos. Quédate por favor hasta el final. Si no estás suscrito, haz lo que es 100% gratis. Y mi gente, comenzamos. Hay cosas que a nosotros como comunicadores no nos gusta informar. Y esta es una de ellas y lo digo de forma personal. Muchos podrán pensar que este tipo de temas a nosotros nos gusta o nos atrae, y de forma personal, por lo menos yo hablo por mí, o sea, la Pizarra GT habla por la Pizarra GT, y yo puedo decir que no, porque me gustaría decir muchas cosas distintas de este jugador, que no hace mucho, hace un par de años, estaba siendo de los más destacados, ganándole a El Salvador y poniéndolos en su lugar aquí, en Guatemala, en el Doroteo Guamuch Flores. Pero indistintamente de cada una de las situaciones que uno rige en su vida, hay límites los cuales sabemos que no se deberían de pasar. Y la situación de Pedro Altán a día de hoy ya ni siquiera es sostenible. Pasó de ganar el título con Municipal. Después de ganar el título con Municipal, pasó de no contestarle a nadie de la directiva y de que lo detuvieran policías por manejar en estado muy malo, y ustedes saben a lo que me refiero. De ahí pasó a tener una gran polémica con su expareja, que lo expuso en redes sociales, y aparte en ese mismo momento salió un video de Pedro Altán bebiendo alcohol de una manera desmedida, y sabemos a qué se refiere todo eso, a un problema grande de disciplina. Juntando todo eso, ahora problemas con la justicia guatemalteca. Yo creo que a Pedro Altán, alguien de su círculo cercano que lo quiera, le tiene que decir que ya basta, que no importa si es un jugador importante en Municipal, que no importa si acaba de conseguir un título con el cuadro escarlata, que no importa si su fase final con Municipal fue increíble, pero no es Dios, y hay límites los cuales no se deben rebasar. ¿Qué es lo que le está pasando a Pedro Altán actualmente? Pues te lo dejo a continuación. Y es que, como lo podemos ver, primero tenemos la imagen de Emisoras Unidas, que en la parte de arriba dice: el juzgado de paz penal de Misco dictó medidas de seguridad en contra del futbolista Pedro Altán tras una denuncia por el supuesto delito de violencia contra la mujer. La resolución establece restricciones que buscan garantizar la protección de la denunciante, mientras que las autoridades desarrollan la investigación correspondiente. Por otro lado, tenemos también lo que dice Azteca Noticias GT, y dice lo siguiente: el juzgado de paz penal de Misco dicta medidas de seguridad en contra del futbolista Pedro Altán, quien es denunciado por violencia contra la mujer. Las medidas tendrán una duración de 6 meses. En caso de ser incumplidas, se debe informar a la Policía Nacional Civil o al Ministerio Público, ya que existe una denuncia en contra de Altán que se encuentra bajo proceso de investigación. Y por último lado tenemos lo que dice Johnny Sports, que dice así: Altán en problemas. Tras incidentes suscitados en el entorno del jugador escarlata, el juzgado de paz penal de Misco dictó medidas de seguridad en contra de Pedro Manuel Altán por violencia contra la mujer. Además, el órgano responsable del caso indicó que esta medida contará con una duración de 6 meses. De no cumplirse a cabalidad, se procederá a la notificación a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para efectuar una posible captura debido a una denuncia en su contra que está bajo proceso de notificación. El Club Rojo fue informado por las autoridades que, de no cumplir el jugador con lo solicitado, detendrán al futbolista sin importar que se encuentre entrenando en el estadio Manuel Felipe Carrera o en concentración con el equipo. Ante todo esto, solo puedo decir que lo siento, qué lamentable. Un jugador que a mi gusto, yo que recuerdo que lo vi en Sanarate, pasó por Cobán, se asentó en Municipal, campeón varias veces con el cuadro escarlata, entrenadores que han llegado y le han dado el voto de confianza, no solo Vini, que Vini es el que más se nos viene a la memoria, pero ha estado mucho tiempo en Municipal. Vayámonos un poquito más atrás.
Vayámonos un poquito más atrás y técnicos que hablaban tan bien de él, aunque por su edad lo mandaban a préstamo, pero curioso, cuando lo mandaban a préstamo terminaba rindiendo. Y ahora estamos hablando de un jugador que en el lapso tal vez de, ¿qué les gusta?, 2 meses, se ha visto envuelto en tantas polémicas que yo dudo que Pedro Altán se encuentre bien emocionalmente. Y por eso alguien de su círculo cercano, y hago un llamado a alguien de su círculo cercano para que le pueda decir que debe de calmar su vida privada. Yo no tengo las palabras correctas quizá para expresar lo que le debe de decir su círculo cercano, y tampoco soy quien para decir qué le debe de decir ese círculo a Pedro Altán, pero sí creo que un llamado, un tironcito de orejas le vendría bien, porque como dije al inicio del video, no importa si sos campeón con el cuadro escarlata, no importa si sos el mejor jugador de todos, no importa si realmente tenés un nivel superlativo y que en parte de esa buena, digámoslo así, fase final de Municipal es parte de Pedro Altán, no importa. Hay que poner los pies en la tierra. Y una cosa es ser un gran jugador y una persona que puede cargar con el peso de una institución en sus hombros en ciertos momentos. Y otra situación es ser una persona a cabalidad tranquila. Que se deje de buscar problemas. Que se deje de buscar, como decimos aquí en Chapinlandia, ¿no? Y perdón por la expresión, que se deje de buscar vergueos. Que esté tranquilo. Que se centre en su carrera. Porque Pedro Altán pudo llegar a ser mucho más, ya no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer. Pero pudo haber llegado a ser un jugador, pero un jugador de aquellos, y por este tipo de acciones que con los años han ido escalando, pues yo creo que ya es evidente que no vamos a ver a ese Pedro Altán. Pero también que alguien lo ponga en su sitio y que le diga qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, y que si no se calma, ustedes ya vieron la información. Y tener una orden de restricción significa que si él está a menos de 6 metros, de 6 metros, no, si está a menos en esos 6 meses de límite establecido por la persona puede llamar a la policía, y al que se van a llevar es a Pedro Altán. O sea, realmente es una situación complicada, triste cuanto menos, pero ojalá Pedro Altán también sepa encontrarle un rumbo a lo que es su carrera y a cómo la está llevando, que para nada es agradable. ¿Qué es lo que crees tú? Regálame tu like, tu comentario. Si no estás suscrito, hazlo por favor, que es 100% gratis. Y mi gente, nos vemos hasta la próxima y que Dios te bendiga. ¡Chao!